Con su permiso, Presidenta, a la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 64, 152, diagonal 2022, mismo que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de feminicidio, presentada por el diputado Juan Manuel Cambrón Soria, integrante de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado. En cumplimiento de la determinación de la presidencia de la mesa directiva, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuestos por los artículos 78, 81 y 82, fracciones 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 20ª, 38, fracciones primera y séptima y 57, fracción cuarta, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar lo concerniente a la iniciativa incluida con base en los siguientes resultandos. Primero, en fecha 29 de septiembre de 2022, le fue turnada a esta comisión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de feminicidio, presentada por el diputado Juan Manuel Cambrón Soria, la cual fue recibida por esta comisión el 30 de septiembre de 2022. Con ello, el diputado iniciador plantea reformar el párrafo segundo del artículo 116, las fracciones segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta del artículo 129, los párrafos segundo, cuarto y séptimo del artículo 229 y el artículo 229 bis, adicionar el artículo 246 bis y derogar la fracción primera del artículo 229 todo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Segundo, para motivar la propuesta, el legislador expuso en esencia lo siguiente. La presente iniciativa tiene como propósito precisar y actualizar 5 hipótesis para tener por tipificado el delito de feminicidio previsto y sancionado por el artículo 229 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como para incrementar la penalización mínima establecida en el mismo artículo y armonizar la sanción económica de salarios mínimos a unidades de medida y actualización. Igualmente, se determina la obligatoriedad de investigar cualquier privación de la vida de una mujer como un probable feminicidio y con perspectiva de género. Se propone precisar y agravar la pena de prisión cuando la víctima sea la cónyuge, la concubina o haya mantenido alguna relación sentimental con el victimario. Se plantea sancionar de manera específica la inducción al suicidio de una mujer cuando media algún tipo de violencia hacia ésta, con una nueva tipificación, la cual debe ser considerada dentro de la imprescriptibilidad establecida en el artículo 116 del Código Penal. Todo ello con la finalidad de garantizar y hacer efectiva para las víctimas y para sus familias la impartición de justicia adecuada, pronta y expedita, tanto por la Procuraduría General de Justicia del Estado desde el momento en que ésta tenga conocimiento del caso, así como de las autoridades jurisdiccionales que conozcan del mismo, ya que de la investigación preliminar y de la aportación de las probanzas pertinentes antes y durante el proceso penal dependerá una solución legal, confiable y satisfactoria de cada asunto a dilucidar. Los asesinatos de mujeres en nuestra entidad, originarias de Tlaxcala, como Fanny, Sonia, Ceci, Ana Laura, Janet y muchos otros más ocurridos en los meses y años recientes, se suman a los casos de violencia extrema por razones de género que han venido padeciendo las mujeres y que debieran ser investigados y resueltos como feminicidios. Pero a la fecha los casos siguen ocurriendo sin resultados claros y concretos, generándose un ambiente de desconfianza y de percepción de incapacidad hacia la autoridad ministerial. Por lo que resulta obligado plantear un mayor soporte al marco legal aplicable para la investigación y configuración de este tipo de delitos en nuestra entidad, así como la implementación de sanciones proporcionalmente más severas tendentes a erradicar la violencia contra las mujeres en Tlaxcala. El incremento de muertes dolosas junto a la trata de personas en la entidad generó que el 18 de agosto de 2021 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, en coordinación con el Gobierno del Estado, declararan la alerta de género en los 60 municipios del Estado, lo cual es un signo de lo alarmante que resulta ya la violencia hacia las mujeres por razones de género. La desigualdad y la misoginia que aún se encuentran presentes en nuestra sociedad han provocado, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un incremento del 148% en delitos cometidos en contra de mujeres durante el primer cuatrimestre de 2022, toda vez que se reportaron 186 carpetas de investigación por violencia de género ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
las cuales son independientes a las 131 carpetas de investigación por violencia familiar que también se han reportado. La organización civil Mujer y Utopía AC ha referido que hasta el mes de mayo del presente año se tenía registro de 10 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales 4 se calificaron como homicidios dolosos, 5 culposos y solo un caso como feminicidio. Estas cifras forman parte de las 216 muertes violentas de mujeres en Tlaxcala registradas por este tipo de organizaciones civiles durante el periodo del 2008 hasta la fecha, pero no todos los casos se han reconocido por parte de la autoridad investigadora como feminicidios. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia fue reconocido internacionalmente por primera vez en la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará en 1994, y más tarde sería también reconocido en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing en China. En sintonía, el 16 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fijó el que quizás sea el antecedente más importante para tratar asuntos legales sobre violencia de género en México, pues en el litigio que presentó la Asociación Nacional de Abogados Democráticos AC y otras organizaciones promujeres en contra del Estado mexicano por la muerte violenta y sádica de 3 mujeres jóvenes en Chihuahua en noviembre de 2004, la Corte hizo responsable al Estado mexicano por la desaparición y muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monjarres, cuyos cuerpos fueron hallados con signos de tortura y violencia sexual en Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001. En la sentencia se determinó que todo homicidio con saña y violencia física o sexual debía considerarse como un asesinato por razón de género en contra de una mujer y, por lo tanto, debía considerarse como feminicidio. Además, fijó los parámetros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género en México. Gracias al establecimiento del principio constitucional de convencionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha fijado importantes precedentes a través de la implementación de criterios internacionales establecidos por organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para eliminar la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, de los cuales resalta la resolución el juicio de amparo en revisión 554/2013, caso Mariana Lima, donde el máximo tribunal constitucional obliga a las autoridades competentes a la investigación con perspectiva de género para todo asesinato violento de una mujer, a fin de establecer el contexto de violencia generado antes, durante o después de haberse cometido el delito, así como determinar la verdad histórica de lo sucedido. En función de estos y otros criterios internacionales y nacionales que determinen la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres, en Tlaxcala hemos asumido ese compromiso con acciones concretas, generando los instrumentos legales necesarios con perspectiva de género, con el objetivo de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, buscando salvaguardar tanto su integridad física como el pleno ejercicio de los derechos humanos que les corresponden. La tipificación del delito de feminicidio surge precisamente para prevenir, investigar y sancionar las conductas que propician las muertes dolosas y violentas de mujeres en circunstancias concretas, permitiendo establecer hipótesis específicas que hasta ahora se han ido perfeccionando en la medida en que, a partir de casos concretos de feminicidios, muestran circunstancias no previstas originalmente por el legislador. En este contexto, el incremento de muertes dolosas de mujeres, ante los escasos resultados que den certeza a las investigaciones y que hagan funcional los objetivos preventivos, persecutorios y sancionadores de la legislación penal, es que resulta pertinente plantear el perfeccionamiento o actualización de las hipótesis por las que se considera la muerte dolosa de una mujer como feminicidio, previstas en el artículo 229 del Código Penal de nuestra entidad. Considerandos. Primero, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Además, las resoluciones que emite este Poder Soberano Local encuentran su fundamento normativo en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, cuya disposición legal en su fracción segunda define el decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Segundo, en suma, el reglamento interior del Congreso Estatal prevé atribuciones genéricas a las comisiones ordinarias, entre las que destacan recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. Mientras que, por cuanto hace a la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, en el artículo 57, fracción cuarta del ordenamiento reglamentario invocado, se establece que le corresponde conocer de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Por cuanto hace al particular del que se ocupa el presente dictamen correspondiente,
corresponde al expediente parlamentario 64-152, diagonal 2022, mediante el cual se pretende reformar el párrafo segundo del artículo 116, las fracciones segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta del artículo 129, los párrafos segundo, cuarto y séptimo del artículo 129 y el artículo 129 bis. Adicionar el artículo 146 bis y derogar la fracción primera del artículo 129, todo el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de feminicidio. Se concluye que la comisión suscrita es competente para dictaminar al respecto. Tercero, esta comisión dictaminadora considera que la iniciativa presentada por el diputado Juan Manuel Cambrón Soria, dirigida a reformar el párrafo segundo del artículo 116, las fracciones segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta del artículo 229, los párrafos segundo, cuarto y séptimo del 229 y el artículo 129 bis, adicionar el 246 bis y derogar la fracción primera del 229, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de feminicidio, es procedente y viable por los razonamientos jurídicos siguientes. Estudios de viabilidad jurídica. Esta comisión iniciará con el análisis de la viabilidad jurídica sobre la actualización de los supuestos que pueden ser considerados feminicidio, esto a partir del reconocimiento del derecho de niñas y mujeres a una vida libre de violencia, es decir, al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación, pues de esta forma también se contribuye a incidir en la seguridad y el desarrollo sostenible. Estudios de convencionalidad. Entre los instrumentos internacionales que contribuyen a garantizar los derechos de niñas y mujeres se tiene la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, mediante la cual se consagra la obligación de los Estados parte de proteger y promover los derechos humanos. Particularmente, en ese instrumento existe una manifestación expresa sobre la violencia contra la mujer, reconociendo que ésta impide el logro de objetivos de igualdad y desarrollo y el disfrute de otros derechos humanos. En esta declaración se reconoce que en todas las sociedades las mujeres y las niñas están sujetas a malos tratos de índole física, sexual y psicológica, sin distinción en cuanto a su nivel de ingresos, clase y cultura. En suma, este instrumento proporciona un concepto de violencia contra la mujer, definiéndola como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada, y tiene tres tipos: física, sexual y psicológica: golpes, abuso sexual de niñas en el hogar, violencia relacionada con la dote, la violencia por el marido, la mutilación genética y otras prácticas que atentan contra la mujer. Estas manifestaciones de violencia pueden ser infringidas en el ámbito particular o bien a nivel de la comunidad. Violaciones, abusos sexuales, hostigamiento, intimidación, trata de personas, prostitución forzada y embarazos forzados como ejemplo. La Carta de las Naciones Unidas garantiza la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Asimismo, esta contribuye a atenuar la discriminación por razones de género. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, obliga a los Estados parte a tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer. Del mismo modo, se obligan a tomar medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el fin de garantizar el ejercicio y goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre, en el entendimiento de que para que la norma surte efectos entre la población, se requiere que vaya acompañada de un cambio cultural, además de la interiorización del bien jurídicamente tutelado. Solo así, la norma penal podrá lograr su rol preventivo. Lo anterior fue puesto en relieve por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso González y otras versus México, cuando entre 1993 y 2006 más de 400 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez. Estos homicidios evidenciaron el grave problema de violencia contra la mujer, la cual llegó al extremo de matar mujeres por el simple hecho de serlo. Estudios de constitucionalidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, garantiza a todas las personas el goce de sus derechos. Asimismo, determina que las normas relativas en materia de derechos humanos se deberán interpretar conforme a la Constitución y también obliga a todas las autoridades para que en el ámbito de sus competencias promuevan, respeten y garanticen derechos humanos, por lo que el Estado estará obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Además, en el artículo 4 se reconoce la igualdad entre mujeres y hombres. También es conveniente puntualizar que en su artículo 19 la Constitución atribuye al Ministerio Público la facultad de solicitar prisión preventiva en caso de feminicidio. Fue el hecho de que en el año 2007 se publicó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Paralelamente se desarrolló la propuesta de tipificar el delito de feminicidio.
Al respecto, una de las posturas que se impuso en el debate de aquel tiempo fue la relacionada con el bien jurídico que se tutelaba, pues se consideraba que la vida ya se encontraba suficientemente tutelada por el tipo penal de homicidio. Sin embargo, el hecho era que el feminicidio no se limita a proteger la vida de las mujeres, sino que también lo hace respecto a su derecho a ser reconocidas, respetadas y tratadas como personas, lo que sí se hace con los hombres. Actualmente esta ley prevé la violencia feminicida como aquella forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas. En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en la legislación penal sustantiva. Por cuanto hace al Código Penal Federal, ya se prevé el tipo penal de feminicidio. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Tercero, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Cuarto, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva de confianza. Quinto, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Sexta, la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Séptimo, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán 40 años a 60 años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa. Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la Procuración o Administración de Justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1,500 días de multa. Además, será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión público. Criterios jurisprudenciales. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió contradicción de tesis 154/2003-PS, de la que derivó la jurisprudencia primera J91/2004 de rubro portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. La no integración de alguno de los elementos de este tipo complementado genera la traslación al tipo penal básico y no así la antipicidad. Sostuvo que la doctrina clasifica los delitos en el orden al tipo, a partir de los tipos básicos o fundamentales, en los cuales los elementos que los integra sirven de base para que de ellos se desprendan otras figuras típicas, que los tipos especiales derivan del fundamental o básico al agregarle nuevos elementos, integrándose así una nueva figura típica autónoma con propia penalidad y que pueden ser cualificados o privilegiados, según la aumenten o disminuyan, y que independientemente de la clasificación doctrinaria que pudiera tener la conducta, esta siempre debe ser sancionada, en virtud de que tanto el delito complementado como el especial se integran por el básico fundamental, el cual constituye su núcleo, es decir, los elementos fundamentales no desaparecen. En su caso y en otro están presentes siempre, y el complemento o el requisito de especialidad viene a presentar otro tipo de consecuencia que fundamentalmente son para la pena. De ahí que cuando no se acredita uno de los elementos del tipo, ya sea complementado o especial, lo que debe hacerse es tomar como premisa el básico, pues el elemento fundamental que lo constituye sigue estando presente. Entonces, la no integración de alguno de los elementos solamente genera una traslación de tipo, más no de la atipicidad. Con base en lo anterior, si se está ante un supuesto de características semejantes al analizado por la primera sala, como es el caso de los delitos de homicidio y feminicidio, regulados en los artículos 141, 142 y 242 bis del Código Penal del Estado de México, este último en vigor del 22 de marzo del 2014, los cuales contienen hipótesis específicas que dan como resultado tipos complementados y especiales, debe entenderse que todas ellas se integran por el básico fundamental, el cual constituye su núcleo que lo es la privación de una vida humana y su complemento requisitos de especialidad, tiene como consecuencia esencial la variación de la pena, de modo que si se trata del delito de feminicidio, definido como quien prive de la vida a una mujer por razones de género y no se justifica por el Ministerio Público el elemento normativo relativo a las cuestiones de género, esto en todo caso impide que se forme el tipo especial mencionado.
Es así que nada altera el hecho constitutivo del delito en la figura fundamental, que lo es la supresión de la vida de un ser humano, lo que por sí mismo es ilícito, por lo que la autoridad judicial puede realizar la traslación típica correspondiente al tipo básico de homicidio. Pensar lo contrario implicaría dejar sin sanción conductas que la ley sanciona como delito solo ante la no comprobación de alguno de los elementos complementarios, lo que generaría una impunidad injustificada. Lo anterior pone en relieve que es necesario establecer tipos penales específicos con el fin de evitar sancionar solo los aspectos genéricos de las conductas y con ello garantizar que los elementos específicos de la conducta sean sancionados. Marco jurídico en el Estado de Tlaxcala. En este tenor encontramos que la Constitución Política Local, en su artículo 19, fracción primera, le garantiza a toda persona el derecho a que se le respete la vida. Además de que la ley que garantiza a las mujeres de una vida libre de violencia por el Estado de Tlaxcala, en el artículo 25 define la violencia feminicida como la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas. La forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad y culminar en homicidio provocado en ocasiones de manera violenta. Finalmente, el Código Penal del Estado de Tlaxcala, en su artículo 129, consigna que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, si considera que existen razones de género, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que el sujeto activo lo cometa por odio o aversión hacia las mujeres, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, a la víctima se le hayan infligido lesiones, mutilaciones, infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, existan datos que establezcan por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, el cuerpo de la víctima se ha expuesto, exhibido, depositado o arrojado en un lugar público. Es aquí donde la propuesta cobra relevancia. En primer término, porque la fracción primera establece que el odio o la aversión hacia una mujer debe ser motivo generador de la conducta. Es así que la iniciativa consiste en derogar dicha fracción es viable y por tanto procedente, pues la razón de género que prevé el tipo penal ya tiene implícitas las connotaciones de odio y aversión que justo son los elementos subjetivos del tipo vigente. Ahora bien, por cuanto hace la propuesta de reforma a la fracción segunda del artículo 129, no se comparte por esta comisión, pues si bien es cierto, tal como lo manifiesta el diputado iniciador, la muerte puede proseguir de una manifestación de violencia que pudiera ser física y no solo sexual. Sin embargo, para el caso, la fracción tercera ya determina la posibilidad de que la violencia sea física, por la que en todo caso lo que resulta más conveniente es abundar sobre la violencia física en la fracción tercera. La iniciativa que presenta el diputado iniciador pretende adicionar el supuesto previsto en la fracción tercera, la posibilidad de que posterior a la muerte el sujeto activo realice la vejación del cadáver de la víctima. Así se propone que se configure el delito de feminicidio cuando en el cuerpo de la víctima, una vez ocurrida la muerte, se realice por el victimario actos relacionados con la necrofilia. Esto porque en algunos casos donde se ha cometido feminicidio, posterior a la muerte se han llevado a cabo prácticas sexuales, evidenciando que son el odio o el resentimiento hacia las mujeres, lo que lleva al victimario a realizar la vejación del cadáver. Por lo que esta comisión comparte que este supuesto sea incorporado atendiendo una redacción distinta, considerando que se deberá realizar la especificación de la violencia física que el iniciador pretende incorporar en la fracción segunda. Por cuanto hace a la reforma de la fracción cuarta, el artículo 129 del Código Penal Local, se establece que habrá feminicidio cuando existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar en contra de la víctima. Sin embargo, la violencia hacia las mujeres no se encuentra únicamente en esos ámbitos, sino que existen otros, donde se puede presentar la violencia precedente al feminicidio. Es así que la propuesta de considerar los tipos de violencia previstos en el artículo 6 de la ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala es pertinente, puesto que esta ley es la que con mayor precisión reconoce y determina los tipos existentes. Es así que de mantenerse la disposición vigente, se limitarían los alcances del tipo penal, por lo que debería evitarse esta situación estableciendo de manera genérica que se tendrá por configurado el delito de feminicidio cuando existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en las previstas en el artículo 6 de la ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala, tal y como lo propone el diputado iniciador. Por lo que respecta a la reforma a la fracción quinta del artículo 129, actualmente establece que se tendrá por tipificado el delito de feminicidio cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza,
por lo que esta comisión comparte dicha iniciativa, de manera que por técnica legislativa en esta fracción se deberá adicionar lo previsto en el artículo 230 bis, procediendo a la derogación del mismo una vez que se haya integrado el supuesto previsto en la fracción quinta del 229. Por cuanto a la reforma de la fracción sexta del artículo 129, que establece la existencia del feminicidio, cuando existan datos que establezcan por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima, se propone adicionar el concepto de amenazas para así establecer textualmente que las amenazas de las que la víctima puede ser objeto podrían ser directas o indirectas, dejando de lado interpretaciones que pudieran resultar ser la puerta para la impunidad y que el activo deje de recibir el castigo, el sujeto activo deje de recibir el castigo correspondiente. Es momento de que esta comisión se pronuncie sobre la propuesta de aumentar a 5 años la pena mínima establecida en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Punitivo, que actualmente determina que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y multa de 2.000 a 5.000 días de salario mínimo. Sin embargo, esta comisión no lo comparte en el entendido de que, si bien es cierto que una de las funciones que tienen las disposiciones adjetivas es la prevención, lo cierto es que actualmente el sistema penitenciario mexicano experimenta problemáticas trascendentes que obligan a un diagnóstico con el fin de reevaluar las acciones tendentes a lograr una reinserción social efectiva, para lo cual es necesario analizar la racionalización de las penas de prisión con el fin de que guarden congruencia con el derecho a la reinserción social previsto en el artículo 18 de la Constitución Federal. Esto es así porque también hay que tener en cuenta que el derecho penal ha superado la idea de la venganza, transitado a un estadio donde el derecho penal es una función represiva y que tiene como objetivo la reinserción del sujeto activo, en un marco de respeto a los derechos humanos, al trabajo, a la capacitación, a la educación, a la salud y al deporte en los centros penitenciarios. Además, al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el siguiente criterio jurisprudencial. Con la reforma al iniciado precepto publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, se sustituyó el término readaptación social por el de reinserción del sentenciado a la sociedad, el cual, a diferencia del primero, reconoce a la delincuencia como un problema social y no individual, de forma que el fin de la prisión cambia radicalmente, pues ya no se intentará readaptar, sino regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de diversos medios que fungen como herramienta y motor de transformación, tanto en el entorno como del hombre privado de su libertad. Así, en tanto se asume que a quien comete un acto delictivo se aparte de la sociedad porque no se encuentra integrado a ella, para su reinserción se prevé un conjunto de actividades y programas que se diseñan y aplican para permitir a las personas condenadas a pena privativa de la libertad en los establecimientos de reclusión y su regreso a la sociedad. De lo anterior se puede advertir que la Corte reconoce que la finalidad de la prisión es regresar al sujeto a la vida en sociedad, pero teniendo en cuenta que la pena no es más eficiente si es más alta, por el contrario deja de ser ejemplar, pues una pena alta es imposible de cumplir en su totalidad. Y si bien es cierto, los 5 años que se proponen no impactan en la penalidad mayor, en una penalidad mayor lo cierto es que tampoco generan diferencia en relación a la disposición vigente. Además, en términos de medidas aritméticas o condiciones que le permitieran al sujeto activo alcanzar algún tipo de beneficio, máxime que el feminicidio es una conducta que expresamente está referida como imprescriptible en el artículo 116 del Código Penal vigente en el Estado, por lo que no se justifica la propuesta. Por lo que respecta a la reforma propuesta al párrafo cuarto del artículo 129 del Código Penal, procede en los términos expuestos por el diputado iniciador, mientras que en relación a la reforma propuesta al párrafo séptimo, el legislador iniciador no previó las fracciones 1 a la séptima, que las fracciones 1 a la séptima ya han sido sancionadas en el párrafo segundo del artículo 129, y con eso no se quiere decir que la presente comisión esté en desacuerdo con que la muerte violenta y dolosa de una mujer, sea cual sea la relación que guarde con el sujeto activo, sea menos reprochable. Sin embargo, esta ya ha sido sancionada en el párrafo segundo del mismo artículo, pues esta es la sanción que corresponde al supuesto previsto por la fracción quinta del artículo 129. De manera que si se legislara de acuerdo a la propuesta, lo cierto sería que tendríamos 2 sanciones aplicables, provocando incertidumbre al respecto. Además, para efecto es indispensable tener en cuenta que una agravante es una condición o circunstancia que debe aumentar la responsabilidad criminal, provocando el incremento de la pena, por requerirse una mayor represión penal, porque la conducta se ha resuelto en extremo, o se ha considerado en extremo injusta, tal como sucede con el tipo previsto actualmente, el cual grava el hecho de que la víctima sea menor de edad, que se encuentre en estado de gravidez, presente alguna discapacidad o se trate de una adulta mayor, pues se entiende que el supuesto se refiere a personas, mujeres, que presentan una condición de vulnerabilidad, ya sea por su edad, por su salud o falta de autonomía, advirtiendo que una conducta así implica reconocer que la conducta requiere mayor responsabilidad penal. Esto no quiere decir que el homicidio de una mujer
cónyuge, concubino, que haya mantenido alguna relación de confianza no sea conducta injusta, pero se reitera que esta ya ha sido sancionada en el párrafo segundo, por lo que se considera que esta propuesta no es viable en los términos planteados. Sin embargo, se considera prudente gravar el hecho de que la víctima tenga algún vínculo de parentesco con el sujeto activo por falta de lealtad y a la procuración de cuidado que debiera existir entre los miembros que integran una familia. Y finalmente se comparte con la iniciativa que propone incluir el delito de inducción al suicidio de una mujer una vez que se acreditaron los componentes de género dentro de los delitos que el párrafo segundo del artículo 116 del Código Penal del Estado, que considera como imprescriptibles. Por lo tanto, también resulta pertinente y viable realizar la reforma al artículo 129, así como la adición del artículo 146 bis en los términos que el diputado iniciador propone. Es así que esta comisión dictaminadora afirma que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de feminicidio contribuye a atender las obligaciones del Estado mexicano y que éste ha contraído en materia de derechos humanos de las mujeres. Además, fortalece la codificación penal al especificar las conductas. Con ello se reducen las interpretaciones, se garantiza la taxatividad de la ley penal, pero también se reduce el riesgo de impunidad que priva en la investigación de estas conductas. Y por último, se contribuye a garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas, así como las personas ofendidas por dichos delitos. Es por las razones anteriormente expuestas que esta comisión se permite someter a la amable consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47 y 48, 54, fracción 54 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, segundo párrafo primero, tercero párrafo primero y nueva fracción segunda y es apartado a fracción primera y segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 114 del Reglamento Interior del Congreso, se reforma en el párrafo segundo del artículo 116 las fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta, así como el párrafo cuarto del artículo 129, el artículo 129 bis. Se adiciona el artículo 246 bis y se derogan la fracción primera del artículo 229 y el artículo 230 bis, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 116. Los delitos de homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, inducción al suicidio, previsto en el artículo 146 bis, robo previsto en el artículo 328, fracciones primera y segunda de este código, los cometidos con medios violentos con armas y explosivos, la tentativa punible de los delitos mencionados son imprescriptibles. Artículo 229, fracción primera derogada, fracción segunda queda igual, fracción tercera, que la víctima presente signos de violencia física que le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Cuarto, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia de las previstas enunciativamente en el artículo sexto de la ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala, que pongan en riesgo la integridad física de la víctima por parte del activo. Quinto, cuando la víctima sea la cónyuge, concubina o el sujeto activo haya mantenido alguna otra relación de pareja o sentimental, afectiva o de confianza con esta. Sexto, existan datos que establezcan por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, que hubo amenazas directas o indirectas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima. Séptima y octava quedan igual. Párrafo modificado. Toda privación de la vida de una mujer, incluso aquella que de manera inicial pareciera no haber sido causada por motivos criminales, como el suicidio o los accidentes, debe ser investigada con perspectiva de género y como probable feminicidio, entendida aquella en los términos que establece la fracción sexta del artículo quinto de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. La pena se agravará hasta una tercera parte cuando la víctima, en relación con el sujeto activo, sea menor de edad, se encontrare en estado de gravidez, sea persona discapacitada, adulta mayor o tenga algún vínculo de parentesco, así como los casos en que el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición. Artículo 229 bis. Si existió una relación que implique subordinación de la víctima o superioridad del sujeto activo y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo anterior, se impondrán de 40 a 70 años de prisión y multa de 2.170 a 4.620 veces el valor de la unidad de medida y actualización. Artículo 230 bis se deroga. Artículo 246 bis. Cualquier persona que ayude, preste auxilio, induzca o obligue a una mujer al suicidio, se le impondrá una pena de 12 a 24 años de prisión y una multa de 500 a 2.000 unidades de medida de actualización.
cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias. 1. Que el suicidio fuera precedido por cualquier forma de violencia de las previstas en el artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cometida por el sujeto activo contra la víctima. 2. Que el sujeto activo se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, Xicoténcatl, a los 24 días del mes de noviembre del año 2022. Firma el diputado presidente y todos los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos. Es cuanto, Presidenta.